Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy conviene mirar al cielo antes de salir del portal porque nos puede caer encima una buena tromba de agua. Jordi Calvo, buenos días. Buenos días, así va a ser en prácticamente todo el interior peninsular, en cualquier momento del día, pero tendremos que estar especialmente atentos a partir de mediodía y sobre todo en el centro de la península, Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha, es aquí donde las tormentas pueden tener más severidad, rayos, truenos, fuertes rachas de viento y a diferencia de ayer, hoy con lluvia torrencial, incluso riesgo de granizo, más aisladas y débiles en otros puntos del interior peninsular, en el Mediterráneo hasta el jueves, sobre todo no esperamos tormentas. Cuando el pasado viernes la Comunidad de Madrid decidió dejar de buscar rastreadores voluntarios después de semanas de versiones tambaleantes y de improvisaciones, ese día, ese mismo viernes, en Madrid se habían detectado 973 casos nuevos de coronavirus. El día anterior, el jueves, 903. El miércoles, 937. El martes, 987. Hay que retroceder hasta mediados del mes de abril para encontrar una racha similar con incrementos de contagios en el entorno del millar, mediados del mes de abril. Es decir, cuando después de meses de pandemia, el pasado viernes, el gobierno de Díaz Ayuso optó por privatizar una parte de ese trabajo y contratar con una empresa los servicios de 22 rastreadores, ese día ya llegaba tarde. Perder el tiempo en una crisis como esta, con la experiencia que hemos acumulado durante meses, es una negligencia, es un problema de ineficacia, es una negligencia grave. Perder el tiempo con absurdas cartillas COVID o perderlo retrasando hasta el límite de la lógica la obligatoriedad del uso de la mascarilla es una irresponsabilidad. Se podrá discutir la necesidad de encargar a otros lo que uno es incapaz de hacer. Lo que no es discutible es que todo el tiempo perdido incrementa los riesgos para la salud. En una zona devastada por un terremoto, lo peor que puede ocurrir es una fuerte réplica que termine por derruir lo poco que haya quedado en pie. Se nos viene encima el mes de septiembre. Cientos de miles de alumnos y de padres volverán al colegio. Millones de españoles se van a movilizar cada día para poner en marcha de nuevo el sistema educativo. Debemos exigir a todas las administraciones que dejen los titubeos, que eviten las improvisaciones, que refuercen con urgencia la atención primaria, las plantillas de los hospitales, los equipos de rastreo, las inspecciones de las residencias, porque no podemos permitirnos llegar tarde al primer día de clase. Pedro Blanco. Los datos son malos, aunque las sensaciones no tanto. En los últimos 3 días hemos sumado más de 8.000 contagios nuevos en toda España, la inmensa mayoría son menores de 30 años, pero Fernando Simón transmite cierta confianza en que este pico que vivimos en agosto está empezando a descender en la mayor parte de los territorios. Teresa Rubio. En total, en una semana se han producido casi 26.000 nuevos casos y han muerto 65 personas. La situación se estabiliza en Cataluña y en Aragón va por el mismo camino. Quedan algunos barrios de Zaragoza donde se mantiene un incremento en la transmisión, pero incluso en la ciudad de Zaragoza hay un gran número de barrios que tenían incrementos en las últimas semanas que parece que se están estabilizando. Probablemente tendremos una incidencia, si todo va como parece, menor en los próximos días. La edad de los positivos, ha dicho Simón, sigue siendo baja. Que más del 70% de los casos que estamos observando corresponden a personas de menos de 30 años, aunque seguimos manteniendo un 10% en personas de más de 65 años. En estos momentos continúan activos 675 brotes con más de 7.600 casos, los más numerosos, una vez más los vinculados a los locales de ocio. El aumento de los contagios discurre en paralelo al aumento de las hospitalizaciones. Y esta es una de las dimensiones más preocupantes de esta fase de la pandemia. De nuevo, los hospitales reciben pacientes con síntomas de cierta gravedad. En los últimos 7 días se han producido 750 hospitalizaciones nuevas. Hace 2 semanas se contaban 300. En los últimos días han ingresado en la UCI 45 personas. Hace 2 semanas eran la mitad. Bueno, ya saben que Fernando Simón es poco amigo del ruido ambiente, de entrar en el cuerpo a cuerpo, salvo en algunas ocasiones, de forma medida,
pero a veces lo hace. Y ayer, el responsable del centro de alertas no ocultó su malestar con la carta firmada por varios expertos, publicada en la revista The Lancet, y en la que pedían una evaluación internacional urgente de los fallos cometidos. Me llama la atención que en la misma carta, incluso antes de proponer la evaluación independiente, ya dan los problemas, ya enumeran los problemas que ha habido. No es una práctica muy habitual, si pides una evaluación independiente, indicar ya cuáles son los errores. Bueno, lo que sí evitó ayer Fernando Simón fue ir al choque con la Comunidad de Madrid. Ya saben, está en parte entregada a construir la imagen de Fernando Simón como una especie de peligroso agente socialcomunista. No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar. Los datos de asintomáticos en Madrid son los que son. Yo creo que todos han visto los informes que ha habido aquí y allá. Yo no voy a entrar de nuevo en esa polémica. No quiero entrar, decía, en esa polémica. Madrid está demostrando problemas de capacidad para gestionar esta fase de la epidemia. Y no es un juicio, es una evidencia. Porque después de meses sin contratar rastreadores, después de semanas intentando encontrar voluntarios entre ayuntamientos y universidades, se descolgó la semana pasada con que ya no tiene tiempo para formar a rastreadores y que por tanto necesita contratar a una empresa privada para que le aporte 22 rastreadores, que es Quirón Salud, que ni siquiera tenía una plantilla de rastreadores a la que acudir, que los estaba buscando la semana pasada por internet a través de un portal de ofertas de empleo. Radio Madrid, Laura Gutiérrez. Sí, 2 días antes, de hecho, de que se cerrase ese contrato con Quirón, la empresa ya estaba en Infojobs buscando rastreadores, buscando el mejor talento, decía en su oferta, de 10 puestos de auxiliar de enfermería con solo 1 año de experiencia, con incorporación para ayer mismo. Así que Madrid suma esos 22 nuevos rastreadores que se han adjudicado a este grupo empresarial por la vía de urgencia a dedo, con un contrato de 3 meses que asciende a poco más de 194.000 euros. Un contrato que la Comunidad de Madrid justifica en la urgencia, en que no dispone del tiempo necesario para formar a sus propios rastreadores, para tirar de los recursos de la Administración. Todo esto después, como decías, de pedir rastreadores voluntarios en las universidades, también en los ayuntamientos, y de llevar semanas repitiendo el mantra de que no hacía falta engordar al equipo para hacer estos rastreos. Ahora sí, con estas 22 personas, eso sí, todavía estamos muy lejos de los más de 1.000 rastreadores que, según los estándares internacionales, debe tener la Comunidad de Madrid. Anoche pasó por hora 25 líder del PSOE en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Le reprochan cierta falta de contundencia en su labor de oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid. Gabilondo descarta, de momento, amagar con una moción de censura a Díaz Ayuso. Porque aquí no se trata de hacer brindis al sol. Si un día hay que hacer una moción de censura, tiene que ser para el cambio de gobierno. Y eso supone unas mayorías, y esas mayorías hay que sumarlas. Y en este momento lo que es cierto es que el Grupo Ciudadanos, con el Grupo Desde Popular y el apoyo de Vox, están trabajando conjuntamente. Así que ahora mismo plantear esa moción de censura, según Ángel Gabilondo, sería un brindis al sol. Por lo tanto, opción de momento descartada. Y vamos a conocer los datos del uso del transporte público que publica el Instituto Nacional de Estadística. Es una manera de medir el impacto de esta nueva normalidad o la recuperación, el nivel de recuperación de la vieja normalidad. Esos datos son referidos al mes de junio. Nosotros, sin embargo, hemos preguntado por lo más inmediato cómo se está comportando el transporte público en el mes de agosto, cómo lo hizo en el mes de julio. Estas son algunas aproximaciones. Eladio Meizoso. Buenos días. Estamos lejos de recuperar la normalidad. En los primeros días de agosto, en los aeropuertos españoles, se han operado apenas 3.600 vuelos de media, menos de la mitad que los casi 7.600 de hace un año, datos de AENA, y con muchos asientos vacíos, con poco más del 20% ocupados, según fuentes de las aerolíneas. En las líneas comerciales de Renfe, AVE y larga distancia, se están ofertando unas 70.000 plazas diarias, algo más de la mitad que hace un año, y se ocupan poco más de la mitad, con lo que el número de viajeros no llega al 40% de los que usaban el tren de largo recorrido hace un año. También el autobús ofrece apenas la mitad de las plazas habituales, pero con buena ocupación porque, nos dice la patronal del sector, está procurando ajustar la oferta a la demanda. Cumpliendo ese carácter voluntario entre comillas, puesto que son muchos los chantajes a los que nos someten si no entregamos ese dinero, voluntariamente los ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el Partido Popular no ingresarán su dinero, el ahorro de sus vecinos, para financiar la hoja de ruta socialista de este gobierno
en la Administración General del Estado. Bueno, que andan levantiscos los alcaldes del Partido Popular. Ayer se conjuraron en bloque para rechazar un acuerdo que nació ya herido de gravedad, el pacto entre Hacienda y la Federación Española de Municipios, que solo apoya el Partido Socialista. Y ojo, porque en Ciudadanos no comparten este frente activo organizado por el Partido Popular. Óscar García, buenos días. Buenos días, Pedro. Es interesante esa posición, muy interesante la opinión de Ciudadanos, porque, ya saben, gobierna en coalición con el PP en no pocos ayuntamientos. Sí, las fuentes de la Dirección Nacional de Ciudadanos consultadas por esta redacción creen que el PP se está adelantando a escenarios sin conocer el resultado de la votación del decreto, que será en septiembre. Es más, recuerda Ciudadanos a su socio de gobierno en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos que de momento ningún ayuntamiento está obligado a entregar ese remanente. Así que a la cúpula naranja le parece que esto es una irresponsabilidad, adelantarse de esta forma, y de hecho creen que todavía hay margen para llegar a un acuerdo con el gobierno de Sánchez. Es lo que le piden tanto a Sánchez como a Montero sus dirigentes, los de Ciudadanos, que rectifiquen, que cambien este sistema para poder sacar adelante un documento consensuado. En todo caso, Óscar, en Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ponen el acento en el carácter voluntario de esta operación diseñada para sortear otras limitaciones, las que establece una ley que aprobó precisamente un gobierno del PP. Sí, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por la SER niegan taxativamente que este mecanismo se trate de una incautación de los fondos municipales, como dice el PP. Esas fuentes recuerdan que a este sistema se podrán acoger aquellos ayuntamientos que quieran, es decir, subrayan el carácter voluntario del acuerdo. El que no se sume seguirá teniendo su remanente igual que hasta ahora. En el ministerio que dirige María Jesús Montero se preguntan por qué solo el PP ha anunciado esta decisión de plantarse ante el mecanismo, de no utilizarlo, y no ha puesto sobre la mesa una alternativa. Entienden las fuentes consultadas que no se atreven porque la alternativa sería una reforma de la Constitución y la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que precisamente aprobó el PP en el año 2012. Gracias, Óscar. Gracias a ti, Pedro. Hasta luego. Bueno, hay algunas novedades que aporta esta mañana la prensa. Por un lado, lo que cuenta el diario El País, que habla de dos gestos con los que Hacienda pretende rebajar, o al menos intentar rebajar la tensión con los ayuntamientos. Son dos gestos o ideas para hacer más tentador ese acuerdo al que los ayuntamientos pueden adherirse de forma voluntaria, como venimos señalando. La idea es que Hacienda asuma el coste financiero que supone para los consistorios tener ese dinero inactivo en el banco. Calcula El País que ese coste asciende a un total de 70 millones de euros que los ayuntamientos ahorrarían si aceptan ese acuerdo de la FEMP. Asegura además El País que en las condiciones del fondo que hoy debe publicar el Boletín Oficial del Estado se va a incluir también el pago de un tipo de interés a los ayuntamientos, un 0,05% del dinero entregado a Hacienda si los consistorios aceptan ampliar el plazo de devolución prometido por el Gobierno de 10 a 15 años. Bueno, otra novedad. Esta la leemos en el periódico de Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona tampoco entregará, o se plantea no entregar, al gobierno su remanente de tesorería, es decir, ese dinero que tienen en el banco. Y que asciende a 230 millones de euros, sumando el superávit de la tesorería del ayuntamiento y el del resto de empresas municipales. Cuenta el periódico que el ayuntamiento ya tiene intención de invertir buena parte de esa hucha, unos 150 millones de euros, en cubrir el déficit que la pandemia dejará previsiblemente en las cuentas locales de este año. En esa información, el concejal de presupuestos del ayuntamiento avisa, dice que dejar dinero al Estado sería un mal negocio. Renunciar a esos recursos, añade, podría llevar al consistorio a una situación de fragilidad en función del escenario que nos deje la pandemia en los próximos meses. Bueno, nos vamos a quedar en Cataluña. Anda el presidente de la Generalitat diciéndole al presidente del Parlamento catalán lo que debería hacer, o lo que tiene que hacer. Hay dos instituciones que vuelven a estar en tensión. No es que hayan dejado de estarlo, sino que ahora viven otro pico. Uno cree que el otro debería, pues hacerle caso. Y el otro se niega. El presidente de la Generalitat está muy enfadado y pide destituciones en el Parlamento de los funcionarios que se han negado a publicar la resolución completa, con todos los párrafos, aprobada por el Parlamento catalán sobre la monarquía. Se aprobó la semana pasada. Vamos a Barcelona. Joan Mofis, buen día. Buen día. El presidente catalán vuelve a poner en la diana directamente al presidente del Parlamento, a Roger Torrent. En Twitter decía, basta, Torrent tiene que cesar al secretario general del Parlamento y asumir la responsabilidad de publicar las resoluciones que no han sido publicadas. Junts per Catalunya ha puesto, por lo tanto, toda la carne en el asador para acusar directamente al republicano Torrent para que fuerce a que se publiquen igualmente estas resoluciones, entre ellas la reprobación
coronación del actual rey, textualmente de toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y enriquecimiento legítimo. Una monarquía, dice esa resolución, que ha sido clave en la persecución de los derechos del pueblo catalán contra la construcción de la República Catalana. Es un ejercicio de arbitrariedad. Un ejercicio de arbitrariedad. Estos acuerdos se tienen que publicar porque se han adoptado. Todo lo que sea silenciarlos es una anomalía, decía el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. Pero fuentes cercanas a Torrent aseguran que no ejercerá ninguna presión o amenaza contra funcionarios públicos, que no piensa cesar al secretario general. Añaden además que ya ha hecho todo lo que podía hacer políticamente, que es aceptar todas las resoluciones, a pesar de ser advertido en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional. El diario ABC adelantó este pasado fin de semana la investigación que la Fiscalía ha abierto contra 3 políticos por sus palabras sobre el rey. El vicepresidente catalán, la líder de Adelante Andalucía y la líder de la oposición en Galicia, Ana Pontón, que anoche pasó por Hora 25. Bueno, pues la verdad es que es algo sorprendente, porque yo cuando tuve constancia de esta noticia lo primero que pensé es que se iba a archivar sin ningún tipo de trámite, ¿no? Yo creo que estamos en un sistema democrático donde la crítica forma parte pues de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión. Y vamos a dejar constancia de que seguimos sin saber en qué lugar del mundo va a pasar este 11 de agosto el rey Juan Carlos. Su hijo sigue teletrabajando en Palma de Mallorca, ha cambiado la zarzuela por el Palacio de la Almudaina, pero ha llenado la agenda de actos. Por la mañana, ayer, hubo recepciones en Palacio. Usted entenderá que aunque hubiéramos hablado de esto, yo no lo trasladaría porque creo que... Por ejemplo, con la presidenta del Gobierno de Baleares. Por la tarde, paseo por Petra. Entre algunos aplausos y algunos vivas. Y hoy más actos en la agenda. Mallorca. Mame Municio, buenos días. Buenos días. Y como bien dices, una agenda intensa en la que la ausencia de explicaciones sobre el paradero actual del rey emérito está en boca de todos, pero no a la hora de preguntar a Felipe VI. En las audiencias de ayer con las autoridades de Baleares, la presidenta Armengol aseguraba que si había que dar explicaciones corresponde a la Casa del Rey. Por la tarde pudimos ver estos aplausos a favor y en contra de la Casa Real. Se trataba de una visita cultural en Petra y hoy tendrá lugar una visita a una entidad sociocultural para conocer los efectos de la pandemia de coronavirus en una barriada vulnerable de Palma. Van a visitar el Centro Naum, una entidad que lleva 20 años trabajando por favorecer el crecimiento integral de niños y jóvenes de la barriada. Atiende a unas 850 personas, ayudando a niños en el refuerzo escolar y familias con problemas económicos.